que si no te postulás a la política, anula su voto o vota en blanco. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Estás bien? Agradezco el mensaje y el seguimiento que hace Pérez de nuestra gestión, pero él sabe, y todo el pueblo uruguayo tiene que saber, que en el siglo XXI se han profundizado las características por las cuales la política está, lo que yo llamo aparateada, es decir, aparateada, es decir, de aparato. De aparato, responde a los aparatos de los partidos políticos. Y los partidos políticos, a su vez, responden a los grandes capitales, y fundamentalmente a las grandes corporaciones, que son las que financian las campañas electorales. ¿Por qué? Porque actualmente existe toda una tecnología de la comunicación, que es altamente costosa, que se utiliza para incidir directamente en la percepción y en la voluntad de los ciudadanos para direccionar su voto. Entonces, evidentemente, por otra parte, nuestra ley electoral no permite, y eso sería importante modificarlo, que ajenos al sistema, ajenos al aparato político, ajenos a la partidocracia, puedan presentarse como candidatos independientes, incluso defendiendo, hasta si se quiere, proyectos o programas puntuales de la localidad, del departamento o la ciudad, que eventualmente los podría impulsar como independientes. Es decir, se asegura a través de la ley electoral la partidocracia en el país. Y esa metodología... Porque vos decís que esa ley no habilita que posturas más pequeños o independientes a un independiente se proyecten. Exactamente. Indefectiblemente tú tenés que formar un partido político con todas las dificultades que eso significa para poder entrar a competir y dentro de la estructura partidocrática con los partidos tradicionales, como es el caso del Fraude Amplio, del Partido Colorado y el Partido Nacional, es decir, los tres partidos tradicionales que tienen hoy posibilidades de llevar un candidato a la presidencia de la República. Bueno, recién está empezando la entrevista y ya empiezan a llegar muchas preguntas, pero primero nosotros vamos a direccionar un poco la entrevista. Liber, el 099-223-470, repito, 099-223-470, recuerden, repite o retransmiten Radio Cordialidad de Guichón, Paysandú y FM Sol de Salto, porque ya nos están llegando del litoral mensajes de la gente que quiere conocer la opinión de Gustavo Saya. Correcto, y el 094-43-1828 para los que tengan Movistar. El otro día, y que mañana vamos a tener a Diego Burgueño en la entrevista central, sí. Cuando yo fui a cubrir allá la nota en Pando, cuando presentaban en el juzgado, había muchas banderas, un móvil ahí trabajando. Justo sobre eso también me preguntaron. Y estaba el Partido Uruguayo trabajando ahí, juntando la recolección de firmas justamente para presentar un partido, creo que 1500 votos, una cosa así. ¿Y eso es lo que se precisa? Sí, eso fue para la presentación en corte, ¿verdad? Creo que pueden necesitar 500 votos para poder poner un precandidato presidencial. Ellos por supuesto manejaban un lindo discurso, obviamente, que no dan los blancos ni los colorados ni el frente, dan la opción que ellos querían dar, pero estaría bueno que haya opciones. Yo siempre prefiero los votos a un partido X, al blanco, al anulado, que en definitiva siempre digo, por lo menos no levantan la mano en sala, ¿verdad? Pero entiendo que también es difícil porque hay que tener mucho equipo para salir a buscar. Claro, pero la gente se pregunta eso contigo, Gustavo. Si lo tuyo es una pelea pura y exclusivamente idealista, por un ideal de país, o realmente está dando una pelea con un objetivo político. Nosotros estamos... Político partidario estamos hablando. Es decir, mucha gente cree que vos sos de Asamblea Popular. No soy de Asamblea Popular, inclusive en su momento tuve una situación controversial con CX36 y es notorio que yo me aparté de la radio, ¿verdad? Ahora vos estás en Fénix, ¿no? Yo estuve en Fénix, pero por razones de carácter personales, tengo a mi padre muy enfermo, hice un impasse en la audición que tenía. Y bueno, estoy, digamos, tratando de solucionar esos temas de carácter personal. Pero lo importante para la gente que se pregunta cuál es la finalidad del doctor Salle. Hoy por hoy asistimos a un gobierno que se autoproclama de izquierda y yo diría que esgrime esa bandera como una metodología de estafa intelectual. Y hay
en el país una suerte de matrización, de nivelación del discurso político, económico y social. Nosotros, con nuestro discurso, con nuestras denuncias, con nuestra militancia jurisdiccional, estamos tratando de demostrar que es falaz la idea de la nivelación, de la carencia de alternativas al modelo que se presenta, ¿verdad? Nosotros siempre, a través de los medios de comunicación, hemos querido demostrar que la partidocracia del país, es decir, que Fraude Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional... ¿Cómo le decís al Frente Amplio? Fraude Amplio. Fraude Amplio. ¿Y vos fuiste fundador del Frente Amplio? Sí, pero yo tengo que marcar una diferencia que se podrá estar de acuerdo con el doctor Salle o refutar su argumentación. Pero yo entiendo que entre el Frente Amplio fundacional de la década del 70 y el Fraude Amplio del siglo XXI, hubo un Tabaré Vázquez de por medio. Con la gravitación de un personaje nefasto, infiltrado por la plutocracia internacional en la llamada izquierda. Definí qué quiere decir con el término plutocracia. Plutocracia es poder de los ricos, poder de las corporaciones. ¿Y vos decís que Tabaré Vázquez representa a esa gente? No es que lo diga yo, lo dice la propia plutocracia. Yo no voy a afirmar nada que no lo extraiga del discurso y hasta, si se quiere, de las confesiones. Pero eso le pegás en uno de los principios básicos de la izquierda. Está diciendo que su principal líder representa los intereses de los más poderosos. El principal líder de la llamada izquierda es el referente comportamental, filosófico, político, ideológico del clan Rockefeller. Es el amigo del recientemente extinto coreano Moon, que puso $5 millones para... Sí, ha salido hace poco en internet un abrazo glorioso entre Moon y Tabaré Vázquez. Que puso $5 millones en los planes de terrorismo de Estado de América Latina y del Caribe. Es decir, que de Negroponte. Puso plata, efectivamente, de Kissinger y Negroponte, que puso plata para matar comunistas, matar individuos con filiación marxista, de libertarios, no necesariamente marxistas. Entonces, ¿pero vos llegaste a afirmar que es representante de la CIA acá en el Uruguay? Yo digo, y lo tengo absolutamente probado, obviamente por declaraciones del propio Vázquez, que no va a decir soy agente de la CIA, pero sí dijo abiertamente que es miembro de la Fundación Woodrow Wilson. ¿Qué fundación? ¿Qué significa esa fundación? Es una fundación de carácter cultural, de carácter intelectual, que tiene por objeto, está inscrita dentro del proyecto NED de Reagan, que es el proyecto de reforzamiento de la democracia entendida por Reagan, lógicamente, de los Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, a partir de una directiva presidencial número 77 del 14 de enero de 1983, que la gente puede acceder vía internet al contenido de esa resolución presidencial de Reagan, todas estas fundaciones que tienen gravitación a nivel planetario para difundir el discurso ideológico del gobierno de los Estados Unidos, comienzan a ser, por orden de esa decisión presidencial, monitoreadas por la Central de Inteligencia Americana, que es la que coordina, en definitiva, la actuación planetaria de la NED, de ese proyecto americano. Todos quienes integran esas fundaciones conocen la directiva presidencial y saben que están trabajando para el proyecto norteamericano, para un proyecto neocolonialista, para un proyecto imperialista. Y el doctor Tabaré Vázquez lo sabe. Al punto tal lo sabía que cuando tiene el conflicto entre una corporación nacional, es decir, que nada tiene que ver con Uruguay, como es Bosnia y los argentinos, él públicamente... Se mandó el ejército a defender el perímetro de Bosnia. Primero había mandado el ejército y la propia Bosnia. Nunca se vio una cosa igual en este país. La propia Bosnia, siendo más realista que el rey. Que lo sacara, por favor. Claro, que lo sacaran. Que los finlandeses no daban crédito. No, la verdad que Vázquez hizo cosas gloriosas en este país. No daban crédito del nivel y de adulonería del presidente Vázquez con respecto a esa corporación. No, pero para usar el ejército del país para proteger los intereses de una propiedad privada. Privado. Es increíble. Privado. Pero además pretendía, eventualmente, de haber un desenlace de carácter bélico con los argentinos, traer las tropas de los Estados Unidos
Y lo importante es lo siguiente, visualizar ese pedido desde la óptica de izquierda, es decir, desde la óptica fundacional, cuando pintábamos los muros con Yankees Go Home. Claro, bueno, ahora es Yankees vengan. Claro, porque yo puedo entender hay un cambio. Que desde los partidos tradicionales ese discurso no caiga mal, porque nunca el Partido Colorado y el Partido Nacional se manifestaron enemigos del proyecto de los Estados Unidos. Pero la izquierda del país, el Frente Amplio, no solamente se manifestó en contra, sino que sufrió las consecuencias de esa posición antagónica con el imperio. No en balde mandaban a los asesores de tortura, como el caso de Dan Mitrione, y después quien fue embajador en el Uruguay, Nelson. Vinieron Dan Mitrione y Nelson. ¿A qué? A enseñar cómo se colocaba la picana en los esfínteres anales, en los tejidos. ¿Cómo sabes que hoy Cuba y Venezuela no están mandando asesores del mismo estilo? Pero no, a ver, Pinato, vamos a no confundirnos. El gobierno pintas a uno como demonios y a otro como angelitos. No, pero no, hablamos de lo... Pero vamos, tú me haces una pregunta, ¿por qué yo estoy seguro que no mandas asesores? Porque no hay gobierno más funcional a los intereses de los Estados Unidos que el gobierno de Uruguay. Uruguay, el gobierno del Frente Amplio. El gobierno del fraude amplio, el gobierno en que un agente de la CIA, vinculado a las logias masónicas, gobierna y logra esta transformación ideológica. Transformación ideológica que se traduce en aspectos objetivos, como por ejemplo la incorporación de la corporatocracia, del poder de las corporaciones a todo el aparato productivo uruguayo. Como por ejemplo la incorporación de un eventual apoyo militar de Estados Unidos para matar a argentinos. Eso no es una falacia, eso lo está inventando el doctor Sá. Está bien, pero acá vos hiciste una afirmación fortísima antes de que quiero ir a saber por qué hacer las denuncias penales contra los principales dirigentes del Frente y del gobierno. Sí. Dijiste, vos, fundador del Frente Amplio, que no hay gobierno más funcional a los intereses de Estados Unidos, demonizado históricamente por la izquierda, que el gobierno del Frente Amplio, que vos le llamás fraude amplio. Correcto. Vos tenés total convencimiento de lo que estás diciendo. Pero no solamente... ¿Por esta razón lo estás llevando a juicio a Mujica, a Lorenzo y a Tabaré o son otras razones? No solamente por la situación... Todo el mundo se pregunta eso. No ¿Por qué vos lo llevas a juicio? Sí. Nada más y nada menos que a los dos presidentes Contesto. y al ministro de Economía. Contesto. No solamente por una situación emocional, espiritual, afectiva, de sentirme traicionado, sino porque además de ser el gobierno más funcional a los intereses de los Estados Unidos, contiene otra nota sine qua non de esa funcionalidad. Es el más corrupto de la historia del país. Es el más corrupto de la historia del país. ¿Qué estado de situación que tenemos? Ay, Dios. Pero yo tengo pruebas. El lunes Sanguinetti nos llama de fascista, hoy el doctor Sassi nos llama de corrupto. Vamos arriba. Semanita. Bueno, vayamos por partes. Sí. Porque yo tengo una actuación judicial que comienza hace mucho tiempo. Cuando en este país tocar al monarca masón, agente de la CIA, Tabaré Vázquez, era un sacrilegio. Hasta para blancos y colorados. Vos no sos masón. Yo no soy masón, yo no soy nada que ver con logia de Pero no, vale la pena una cosa muy importante que la gente ignora. No sos del Opus Dei, no sos de ninguna logia. Soy agnóstico. Agnóstico. Pero vean lo siguiente, la masonería propala 3 principios fundamentales: igualdad, libertad y fraternidad. Los 3 principios que propala la masonería no los acata internamente. La masonería es terriblemente jerarquizada, disciplinada y es absolutamente insolidaria con el que no es masón. ¿Por qué? Porque es profundamente solidaria con el que es masón. Bueno, por eso es una logia de autoprotección y beneficio. Entonces, propalan lo que ellos, para su supervivencia y para maximizar sus poderes terrenales, no practican. Está bien, pero la gente quiere saber por qué vos considerás este gobierno el más corrupto de la historia. Bien, ¿por qué lo considero el más corrupto de la historia? Es una afirmación fortísima. Sí, pero déjame que llegue a las pruebas. A nivel planetario, se ha generalizado una figura verdaderamente nefasta, pero que se acomoda a la metodología actual de ejercicio del poder corporatocrático.
que es la figura del público-privado. Bueno, después del corte, ¿le explicás de qué se trata? Después de todo. Seguimos homenajeando a Julio Sosa en la mañana de Estado de Situación después del corte. Bueno, imagínense cómo están estos micrófonos, sale humo. Bueno, escúchame, Liber, antes de ir al corte, un minuto dame, Federico. El lunes pasado, Sanguinetti estaba con la lengua afilada, llamó de fascista al gobierno con muchas de sus actitudes y a los sindicatos, ¿no? El martes, Doyenar dijo que este es el gobierno que más desilusionó a toda la gente. Ayer Amar mostró un insólito comunicado de la gente de la mesa sindical coordinadora que confunde un artículo que es del gobierno de Tabaré Vázquez con Pacheco Areco. Y hoy Gustavo Salle... Y mañana vamos a tener a Burgueño que hace la denuncia de cómo asesinaron a su padre. No, mañana ya vengo con un casco y... Sí, totalmente. Pero bueno, esto es estado de situación. La idea es tratar abiertamente distintos temas sin estar... Yo creo que si la gente tenía la expectativa de encontrar algo diferente en estado de situación, no nos estamos desilusionando. Totalmente. Julio Sosa, y luego continuamos con la entrevista al doctor Gustavo Sáenz. Le están lloviendo mensajes y preguntas y saludos desde todo el país, desde Santa Lucía, desde Guichón, desde Artigas, desde La Unión, desde acá, de varios barrios de Montevideo, Gustavo. La pregunta que se hacen todos es si vas a hacer política. Ya volvemos. Bueno, nos escuchan de todo el país. La Fénix llega fácilmente y con plena nitidez, por lo menos hasta el Río Negro, que divide en dos nuestro Uruguay. Y al norte del Río Negro están retransmitiendo Radio FM Sol de Salto y Cordialidad de Guichón. Y en los próximos días se van a sumar Artigas, Rivera, Tacuarembó, todos los departamentos donde no llega la Fénix, porque la tapan radios locales. Te están llegando muchas preguntas, Gustavo, pero creo que todo el mundo, todos los que están escuchando, quieren saber por qué hiciste un juicio, o lo llevaste a juicio, nada más y nada menos que a Tabaré Vázquez, José Mujica y Fernando Lorenzo. Vos también, sí. Quijote te queda chico, ¿no? Bueno, sí. Ves un enorme molino de viento y ahí vas. Sí, el otro día Alejandro Camino, que estuve en Diamante, justamente ironizaba sobre esa situación y hablaba del Papa, porque yo quería debatir con la persona que yo denunciaba. Yo quiero debatir con las personas que yo denuncio. ¿Y para entonces? que en público ellos puedan endilgarme una conducta abusiva procesalmente o una conducta de persecución infundamentada. Pero no tengo la suerte de debatir. Entonces Alejandro ironizaba con que yo poco menos que pretendía debatir con el Papa, pero no lo tengo denunciado. Decía yo. Y el Papa acá en Uruguay es Tabaré Vázquez. Y bueno, exactamente, y a ese sí lo tengo denunciado, ¿no? ¿Por qué? Por muchos aspectos lo tengo denunciado. ¿Muchos aspectos? Sí, muchos aspectos. El más importante, y que en este momento está archivado, pero lo vamos a sacar del archivo, y no me quiero ir porque es tanto lo que tengo para decir, lo tengo denunciado por crímenes de lesa humanidad. ¿Crímenes de lesa humanidad? Y claro, en el periodo de Vázquez, en las cárceles se produjeron la violación flagrante de los derechos humanos, y no lo dice el doctor Salle, lo dice el informe Novak 2009. ¿Te parece que te van a dar bolilla con 2009, no, ya archivaron. Pero perdón. Un expediente judicial es un documento público que hace historia, porque se archivaron muchas denuncias en la época de la dictadura militar en nuestro país, y el poder judicial de la dictadura militar pero estamos hablando de la dictadura. Fue cómplice, pero déjame expresarme, fue cómplice de una cantidad de violaciones de derechos humanos. Y yo, pasado el tiempo y si me da la vida, voy a demostrar también la complicidad del actual poder judicial con ese gobierno, caracterizado por violación de los derechos humanos en el INAU, en las cárceles, en el psiquiátrico, en los propios hospitales, ¿verdad?, donde hacemos las denuncias, y hasta hay confesiones. Cuando Mujica va al Vilar de Bo, dice, aquí sí que se violan los derechos humanos. Salió en la televisión. Dice el mismísimo presidente de la República. El responsable. Cualquiera que visite el Vilar de Bo. Pero a ver, lo que yo quiero... Uno es eso. yo lo que quiero es... ¿Por qué otra razón denunciaste a Tabaré Vázquez? Bueno, tengo varias denuncias. Tengo el tema Casmo Peirano. Tengo el caso Pluna. Casmo Peirano. El caso Sectamun. Por eso, a ver, déjame desarrollar, aunque sea 5 minutos, esos casos. La primera intervención contra la corrupción del fraude amplio es mi denuncia por el tema de la secta MUN. La secta MUN lleva adelante el proyecto Cerro Freeport.
En ese proyecto Cerro Freeport se produce un incumplimiento contractual constatado por la Sala de Abogados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comienza un juicio penal, de naturaleza civil, resarcitorio contra la secta MUN. Y entonces, por intervención directa del secretario de la Presidencia en aquella época, el doctor Gonzalo Fernández, que a la sazón era abogado del área penal de la secta MUN, se llega a una transacción en estos términos. Yo tengo aquí, te voy a mostrar el acta de la audiencia preliminar, donde se dice lo siguiente: frente a esta situación, el actor hace saber que lo expresado por la demandada coincide exactamente con lo manifestado telefónicamente por el secretario de la Presidencia de la República directamente al doctor Jorge Napoleone en horas de la tarde del día de ayer. ¿Qué es lo que transmite esta acta? Que la secta MUN, en calidad de demandada, había transado con la intervención directa de un ajeno al pleito, como era Gonzalo Fernández, había transado este juicio. Gonzalo Fernández entonces articula la transacción de la secta MUN siendo secretario de la Presidencia y al mismo tiempo siendo abogado de la secta MUN. Que litigaba contra el Estado. Que litigaba contra el Estado. Esto se llama conjunción del interés público con el privado. Esto fue denunciado oportunamente y el fiscal se resistió por completo a llevar adelante esta investigación. Fue la jueza que continuó la investigación, pero llega un momento en que si el fiscal, que es el que ejerce la acción pública, no la continúa, eso vincula a la jueza y por lo tanto no puede llevar adelante la investigación. Lo cierto es que la intervención de Gonzalo Fernández produjo ese cambio casi mágico que de demandado pasó a actor y se llevaron, el coreano se llevó 28 millones de dólares del pueblo uruguayo. De Cerro Freeport. Cerro Freeport fue el caso. Eso ya es un hecho definido. Bien. Total. Luego, en el año 2007, el doctor Salle, el doctor Salle se presenta a la justicia penal y denuncia la estafa de Pluna. Expediente 2/41164 del 2007. No fue el Partido Nacional, no fue el senador Moreira quien denunció primero Pluna, fue el doctor Gustavo Salle. Si nosotros lo mostramos en el estado de situación televisiva. Exactamente. Se instruyó, se trajo a declarar a todo el directorio, se trajo a declarar al propio gente de Ficus y de Litgate, y se archivó. Durante los 5 años que transcurrieron hasta que el Partido Nacional, que tenía un director en Pluna, hiciera una denuncia en crimen especializado, pedimos 4 veces el desarchivo del expediente Pluna y las 4 veces el fiscal no hizo lugar. Sigo. La pregunta que yo te hago es... Sigo con los casos de corrupción. Sí, antes de ir al corte, la pregunta que te hago es, ¿alguna de tus denuncias no ha sido archivada? Porque eso es lo que se está preguntando todo el mundo que está escuchando. Efectivamente, hay denuncias importantísimas que están en trámite. Tal vez los casos más importantes de la historia institucional todavía no han sido archivados. De los 3 poderes del Estado está en trámite. Después de la pausa vamos a ese sí, señor. Después de la pausa seguimos en entrevista con Gustavo Salle, porque realmente está con la lengua afilada Gustavo y está contando hechos increíbles. Ya volvemos. No queda tiempo para los 100. Bien, las 9:32 minutos de este jueves 6 de septiembre. ¿Qué te parece, Liber? Bueno, estaba justamente acá publicando en Facebook. El micrófono está que arde. Ese es el tema. Y para ejemplo, Gustavo, viste que es como una bola de nieve, va tomando calor y le van surgiendo. A veces a mí me llama mucho la atención. Todos los sábados cuando salimos con Jorge Castro por todos los barrios de Montevideo Contigo a través de Radio Universal, obviamente recorremos todos los barrios y el perfil de gente que uno entrevista es distinto. Uno recuerda, por ejemplo, cuando va a La Teja,
los micrófonos arden, ¿verdad? Claro. Realmente son frente amplistas que le dan con un garrote al frente amplio. Es Bueno. increíble. Y a veces nos da pena, voy a decir, ¿qué pasa con los partidos tradicionales? Parece que no se animan a levantar un poquito la voz, a imponer ideas. Pero bueno, vamos adelante que tenemos un excelente entrevistado. Claro, la gente está mandando muchos mensajes y todos asombrados por ese tipo de denuncia que haces, Gustavo, y estás especificando en qué se fundamenta especialmente una denuncia contra un hombre con un poder inmenso como Tabaré Vázquez. Como Tabaré Vázquez y el doctor Gonzalo Fernández, que fue el articulador de uno de los casos más importantes de la historia judicial del Uruguay, que es el caso de los Peirano, ¿verdad? Yo comienzo la denuncia, y te traje una copia, por el tema de los Peiranos, con esta introducción, con este prenotado. Meyer Angel Bauer, barón de Rothschild, nacido en Frankfurt, 1743, fundador de la dinastía banquera más fuerte de la historia y de la actualidad, dijo: permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierne. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta frase? Esto demuestra que el verdadero poder económico utiliza a la partidocracia, a los partidos, para imponer la política que beneficia sus intereses personales. ¿Por qué pongo yo esta frase en la denuncia contra el doctor Gonzalo Fernández? Por la anulación del artículo 76 de la ley 2730, que era la que le... 2230, artículo 76 de la ley 2230, porque era la que le permitía pedir al estudio de Gonzalo Fernández la anulación del proceso de los Peirano. Entonces Gonzalo Fernández convence al presidente Vázquez para presentar un proyecto de ley de derogación de este artículo. Se viabiliza la presentación por intermedio del senador Blanco Abreu, que tiene estudios jurídicos con casos compartidos con Gonzalo Fernández. Entra el proyecto de ley. Todos los diputados y senadores, en su gran mayoría, yo digo que fue prácticamente unánime, votaron esta ley. Y entonces el estudio del doctor Gonzalo Fernández luego presenta el pedido de anulación e insólitamente el Tribunal de Apelaciones de tercer turno en lo penal, en una sentencia para el olvido, en una sentencia salvaje, hace lugar a la anulación. Felizmente la intervención... Más bien es una sentencia para no olvidar. Sí, claro, para no olvidar. ¿Por qué? Porque tengo allí la prueba, por lo que dice luego la Corte, al casar esa sentencia, habla de lo grotesco y absurdo del razonamiento del Tribunal de Apelaciones. Entonces yo me presento a la Justicia Penal de Crimen Especializado a denunciar no solamente al doctor Gonzalo Fernández, no solamente al doctor Vázquez por el proyecto de ley, es una denuncia institucional a los tres poderes del Estado. Esa denuncia está en trámite. Esa denuncia genera que el doctor Díaz vaya a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. Esa denuncia genera que el doctor Díaz, como Procurador General de la Nación y Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, la primera medida que toma es sacar al fiscal de este caso. Percivale. A Percivale. Es el primer y único movimiento de titularidad de una fiscalía que realiza. ¿Por qué? Porque Díaz sabía que Percivale aspiraba a la Fiscalía de Corte y por lo tanto había quedado en una situación de animadversión con el Poder Ejecutivo y que iba a pedir el procesamiento de Gonzalo Fernández. Este expediente está en trámite. Este expediente lo tiene la doctora, la fiscal en crimen especializado Mónica Ferrero, para resolver qué es lo que hace con toda esta situación que está sometida a su dictamen. ¿Cuál es tu pronóstico? El archivo, por supuesto. El archivo, por supuesto. Y tenemos el otro caso de Tú sabés que permanentemente habla Jorge Castro. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenos días. En las páginas de Facebook, cuando hago comentarios de carácter político, y me dicen que los Peirano robaron todo en el gobierno de Valle, que se permitió todo, yo les digo que sí, que tienen razón, que es cierto, pero que Jorge Valle los metió presos. Porque bajo el gobierno los metió presos. Pero que el gobierno de Tabaré Vázquez, de la mano de Gonzalo Fernández, por una ley que hicieron a medida, por un trabajo a medida,
se dieron el lujo de declararlos inimputables, extinguieron el delito, por lo cual son inocentes. En el día de ayer, un tribunal de apelaciones acaba de dictaminar que no están exentos de toda responsabilidad con el caso del Banco de Montevideo, a raíz de un ahorrista que tenía $600.000 en ese banco. Llegó la sentencia y no tiene derecho a reclamar porque ellos no cometieron delito. Entonces, esas son las consecuencias. Ese fallo de ayer debe estar en los diarios de hoy, Sublime. quizás está en El País de hoy. ¿Entendés? Los frente amplistas se enojan, sí, toda la que quieran, porque... No, en materia penal el caso no fue anulado. El Tribunal de Apelación de Tercer Turno lo anuló, pero la Suprema Corte de Justicia casó esa sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que la revocó, y por lo tanto el trámite penal sigue. Eso que quede claro. ¿Vos estás detrás de ese trámite? No. Yo estoy atrás de mi denuncia. Te hago una pregunta, porque mucha gente me pidió, cuando se enteró que ibas a estar, que te lo preguntara. Mañana va a estar Diego Burgueño, que denunció penalmente a la cúpula militar del MLN por haber asesinado a su padre en la famosa toma de Pando el 8 de octubre de 1969. Burgueño, tres días antes de presentar la denuncia, muy sospechosamente, se quedó sin abogado, que según se comenta parecería ser que una importante institución militar lo había puesto y después lo retiró. Casualmente, en los mismos días que el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, presentaba una carta pública diciendo que un militar que había sido puesto preso por un asesinato, un paso a los toros, era inocente. Casualmente. La pregunta que me hace la gente es, ¿vos asesorarías judicialmente a Diego Burgueño en esta denuncia? No, porque yo soy denunciante por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Yo fui el único abogado. ¿Qué tiene que ver esto con otro? Bueno, me haces una pregunta, bueno. Déjame que exponga. No tendrá que ver para ti, pero sí tiene para mí. Que le maten al padre de este muchacho. Perdón, déjame terminar de hablar. Yo no lo maté yo, Neri. En todo caso, lo habrá matado el movimiento del presidente de la República y del ministro del Interior. Yo no lo maté. Pero vos no lo asesorarías jurídicamente. Y te estoy explicando por qué. A ver. Yo soy denunciante de desapariciones, denunciante de tortura, y el único abogado uruguayo que pidió al autor intelectual de toda esta masacre regional, que fue Henry Kissinger. Por lo tanto, en ese posicionamiento, denunciando crímenes de lesa humanidad, defendiendo inclusive a personas que tuvieron militancia de izquierda, no me siento cómodo haciendo el patrocinio de este señor, que tiene todo el derecho del mundo a reclamar, pero que tiene 13.000 abogados para elegir. En lo personal, no lo asesoraría. El tema es que casi todos los abogados le dicen que no, porque se ve que tienen pánico de ir contra gente tan poderosa. Bueno, yo he demostrado que no tengo pánico de ir por eso es que la gente pregunta eso. Claro, por vos. No, pero por esta situación, por ser, por ejemplo, el abogado de la viuda de Bernardo Arnone, un desaparecido. Pero sin embargo denunciaste a Tabaré Vázquez por crímenes de lesa humanidad y es el líder de la izquierda. Pero perdón, es el líder de una izquierda. Es el líder de la izquierda. Es el líder de una izquierda travestida, una izquierda travestida, que yo lo denuncio además por violación de derechos humanos y por agente, es decir, y además le endilgo probadamente la condición de agente de la CIA. Esto no es izquierda. Esto no es izquierda, esto es lo más funcional que tiene el sistema capitalista imperialista. Pero hace una encuesta... Y así lo desplazaron a los partidos Colorado y Nacional. Y así el Partido Colorado y el Partido Nacional están relegados indefectiblemente a un segundo puesto, porque Tabaré Vázquez gana las elecciones con la fusta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque ha logrado sintetizar en su persona vectores de fuerza que ningún político lo ha hecho en la historia. El tipo trae a los Navy SEAL, el tipo trae a las corporaciones, el tipo trae la mafia judeo-kazaja para los puertos de agua profunda. Lo que quiera, Gustavo. Y al mismo tiempo, esa fuerza política se da el gusto de manipular a los sindicatos, mostrándose ante las corporaciones como el único partido que puede manejar y manipular a los sindicatos. Y lo tenés ahora con el conflicto de la salud pública. Gustavo, lo que vos quieras. Haces una encuesta entre los frente amplistas y le preguntás si Tabaré Vázquez es el líder de la izquierda y el 90% te va a decir que sí. Sí, de esta izquierda, sí, sin duda. ¿Ves que la gente está engañada entonces con él? Pero a ti te cabe duda, porque me hace... No, yo te la pregunto a vos, el sos vos. La gente no es que está engañada por los grandes medios de comunicación. Vos tenés, por ejemplo, un operador, como es el Canal 12, con Aldo Silva, trabajando permanentemente para el Poder Ejecutivo, trabajando permanentemente para la izquierda, para esta izquierda que es la ultraderecha. Esta izquierda es la ultraderecha, porque la gente no entiende, porque hay una terminología engañosa. Yo te propongo hablar en términos de capitalismo y anticapitalismo.
Y esa es la definición. De izquierda. Esa es la definición. Borramos izquierda y derecha, porque izquierda y derecha es una manipulación. Vamos a capitalismo y anticapitalismo. Y yo te pregunto una cosa. ¿Quién trajo más corporaciones, más inversiones extranjeras? ¿Quién trajo estatutos jurídicos violatorios de la Constitución y de la soberanía nacional? Más que el Frente Amplio. ¿Tú sabés que estas corporaciones vienen bajo un estatuto que se llama contrato de inversión secreto, corrupto, por el cual no se puede modificar el marco normativo una vez que se firma? Vale decir que nosotros se nos confisca el derecho a legislar con respecto a esas corporaciones. ¿Tú sabías eso? ¿Lo sabe el pueblo uruguayo? No. Y esas grandes construcciones de ingeniería jurídica lo construyen los grandes estudios que consulta Lorenzo para privatizar la función pública tributaria. ¿Cuándo un partido tradicional en nuestro país privatizó la función pública tributaria? ¿Cuándo un Lacalle, un Jorge Valle iba a poder decirle a la impositiva: ustedes son una manga de burros e ineptos que obran con subjetividad, es decir, obran espuriamente contra mi amigo Paco Casal, como lo dice implícitamente el señor Mujica? ¿Cuándo un conflicto, cuándo una ocupación en la década del 70 esperaba que llegara la policía y se levantara un acta y se saliera civilizadamente todos como amigos? Las ocupaciones de la época del 70 eran con Miguelito, con Molotov, con palos. ¿Quién puede mostrarle al mundo corporatocrático, sino Tabaré Vázquez, cómo manipula a los sindicatos? Y entonces les ofrece eso en las góndolas del supermercado del Fraude Amplio. ¿Y vos crees que Tabaré Vázquez va a ser presidente con la fusta bajo el brazo? Con la fusta bajo el brazo. Porque no tiene oposición, porque, por ejemplo, Pedro y Larrañaga, aunque te parezca mentira, trabajan para Tabaré Vázquez. ¿Cuándo viste a Pedro o a Larrañaga hacer estas denuncias de corrupción? ¿Cuándo Pedro o Larrañaga salieron públicamente a condenar estos actos? Si Pedro y Larrañaga votaron a Díaz. ¿Por qué le decís Si las bancadas de Pedro y Larrañaga, y Pedro y Jorge, votaron la veña de Díaz. ¿Por qué le decís Pedro a uno y Larrañaga al otro? Siempre le digo, porque uno utiliza el primer nombre normalmente, ¿verdad? Está bien. Y le podría decir Jorge, porque además fuimos compañeros de facultad con Jorge. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo te llevas con él? Vos sabés que prácticamente no tengo trato. A través del Twitter tuvimos algún intercambio, pero en la facultad teníamos muy buena relación. Además, ¿Y con Pedro, como le decís vos? Con Pedro, por supuesto, otra que lo conozco, pero... ¿Son vecinos en Carrasco? Yo no sabía, yo vivo más bien en Punta Gorda. Yo soy vecino de Carrasco, Punta Gorda, sí. Yo soy vecino de Vivo en la zona de Miramar. Yo estoy más cerca del centro. Es más cara la situación. Bueno, para cerrar la entrevista, ¿vas o no a hacer política partidaria? De conformidad con toda la argumentación mía, es evidente que la respuesta es negativa. Si yo digo, muchachos, esto es partidocracia, estos son los títeres de las corporaciones, se necesita dinero, si yo a ti te contesto y a los amigos les contesto, voy a hacer política, estaría borrando con el codo lo que escribí con la mano. Eso lo hace la izquierda, eso lo hace Astori, eso lo hace Tabaré Vázquez, eso lo hace Gonzalo Fernández. Salle quiere ser coherente. Amigos. O sea que lo tuyo va a seguir haciendo la denuncia, la reflexión, la prueba, desenmascarando. Nos quedó por el camino todo el tema Paco Casal, DGI. Tengo acá afiche del gremio del sindicato de la DGI, donde pone de manifiesto su total disconformidad con un presidente de la República que lo único que hace es denostar al propio Estado. La presidencia de la República de Mujica es perversa. Mujica lo que hace es permanentemente denostar al Estado y darle al privado, a las corporaciones, protagonismo, en forma inconstitucional, en forma ilegal, en forma delictiva. Y eso es lo que tenemos denunciado. Claro, yo agradezco enormemente que me hayan traído, pero se necesita mucho tiempo para poder desmenuzar la prueba que el doctor Saya ha aportado a la justicia de crimen especializado. Bueno, ya serás invitado allá por octubre de vuelta, Gustavo. No te pongas ansioso por eso. Uno tiene cierta ansiedad en querer mostrar. Oíste que yo tengo cientos de documentos acá arriba. ¿Y los canales no te dan bolilla? No, estoy prácticamente censurado, prohibido. O sea que no soy el único. ¿Vos también? No, sí, por supuesto. Vienen muy esporádicamente a hacer alguna notita y no es en vivo, ¿eh? No es en vivo porque tienen miedo a la granada. Bueno, acá no le estamos recortando nada al doctor Saya, y después van a poder verlo en el canal de YouTube con esa
efervescencia que está buena, y que a veces yo soy de los que pido que por favor hace un poco de efervescencia, y lo decía el otro día en una reunión política. Muchas veces parece que a los políticos no le corre absolutamente nada por las venas, menos sangre. La efervescencia es tanta acá en el estudio que ya ni se ve más las caras con la espuma que hay. Está bueno. A ver, a mí particularmente, un tipo como Salle, me gustaría que pudiera predicar todo esto que está diciendo, aparte de micrófonos, ante un grupo de gente, y que fuera formando cabezas que pudieran enfrentar todo esto. Yo entiendo lo que él dice de voto en blanco para que se vea que estoy por fuera, pero también me gustaría que hubiese un montón de gente a la que él pudiera... Es lo que yo siempre le digo, debería generar una estructura política desde la cual pelear, un punto fijo que habla Arquímedes, desde la cual moverse, ¿no es así? Yo tengo una amistad con Gustavo de hace más de 10 años y una sincera admiración en un sentido intelectual, ¿no es así? Por esa pelea increíble, a modo de justiciero que él da, sin otra ganancia de que serle fiel a sus ideales, porque esto no le reporta nada económicamente y le debe reportar muchas angustias y temores en un ambiente como el que vive actualmente el país, donde ser oposición al poder que manda no es nada fácil. Creo que nosotros sabemos lo que estamos diciendo, ¿no es así? Así que, Gustavo, vos sabés que acá siempre vas a tener una puerta abierta, Muchas gracias. Y por eso estuviste nada más y nada menos que en la primera semana de Estado de Situación. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Una grilla de invitados que tenemos que seguirán una línea que la gente seguramente sabrá valorar. Mañana, como te decía, va a estar Diego Burgueño, pero también la secretaria general del Partido Colorado, Marta Montaner, con este intento de acuerdo con el Partido Nacional para votar juntos acá en Montevideo. Sí, el lunes está ¿cómo es? José Amorín, del Partido Colorado, hablando del Congreso del 15. El martes, José Lo López, presidente de COFE, nada más y nada menos. Y el miércoles, la doctora Graciela Bianchi, directora del Liceo Bauzá, que se anima a las denuncias del desastre que es el proceso educativo público uruguayo, que eso hace mucho tiempo vengo denunciando que es un proceso de adoctrinamiento, no de educación, ¿no? Y ahí uno ve claramente las consecuencias. El País, uno de los diarios dice en la mañana que el Frente dice que hay que poner las barbas en remojo con esto de la unión de blancos y colorados. Sí, sí. Bueno. No hay que limpiar las caras. Bueno, ahí coincido con Gustavo, de que a la larga los partidos tradicionales se vuelven funcionales al Frente Amplio a medida que voten separados acá en Montevideo, ¿no? Eso es lo que le asegura el triunfo al Frente Amplio. Entrar a competir y dentro de la estructura partidocrática con los partidos tradicionales, como es el caso del Fraude Amplio, del Partido Colorado y el Partido Nacional, es decir, los tres partidos tradicionales que tienen hoy posibilidades de llevar un candidato a la presidencia de la República. Bueno, recién está empezando la entrevista y ya empiezan a llegar muchas preguntas, pero primero nosotros vamos a direccionar un poco la entrevista. Liber, el 099-223-470, repito, 099-223-470, recuerden, repite o retransmiten Radio Cordialidad de Guichón, Paysandú y FM Sol de Salto, porque ya nos están llegando del litoral mensajes de la gente que quiere conocer la opinión de Gustavo Salle. Correcto, y el 094-43-1828 para los que tengan Movistar. El otro día, y que mañana vamos a tener a Diego Burgueño en la entrevista central, sí. Cuando yo fui a cubrir allá la nota en Pando, cuando presentaban en el juzgado. Que si no te postulás a la política, anula su voto, o vota en blanco. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Estás bien? Agradezco el mensaje y el seguimiento que hace Pérez de nuestra gestión, pero él sabe, y todo el pueblo uruguayo tiene que saber, que en el siglo XXI se han profundizado las características por las cuales la política está, lo que yo llamo aparateada, es decir, aparateada, es decir, de aparato. Responde a los aparatos de los partidos políticos. Y los partidos políticos, a su vez, responden a los grandes capitales, y fundamentalmente a las grandes corporaciones, que son las que financian las campañas electorales. ¿Por qué? Porque actualmente existe toda una tecnología de la comunicación, que es altamente costosa, que se utiliza para incidir directamente en la percepción y en la voluntad de los ciudadanos para direccionar su voto. Entonces, evidentemente, por otra parte, nuestra ley electoral no permite, y eso sería importante modificarlo, que ajenos al sistema, ajenos al aparato político, ajenos a la partidocracia, puedan presentarse como candidatos independientes, incluso defendiendo, hasta si se quiere, proyectos o programas puntuales
de la localidad, del departamento o la ciudad, que eventualmente los podría impulsar como independientes. Es decir, se asegura a través de la ley electoral la partidocracia en el país. Y esa metodología... Porque vos decís que esa ley no habilita que posturas más pequeñas o independientes a un independiente se proyecten. Exactamente. Indefectiblemente tú tenés que formar un partido político con todas las dificultades que eso significa para poder... Había muchas banderas, un móvil ahí trabajando. Justo sobre eso también me preguntaron. Y estaba el Partido Uruguayo trabajando ahí, juntando la recolección de firmas justamente para presentar un partido, creo que 1500 votos, una cosa así. ¿Y eso es lo que se precisa? Sí, eso fue para la presentación en corte, ¿verdad? Creo que después necesitas 500 votos para poder poner un precandidato presidencial. Ellos por supuesto manejaban un lindo discurso, obviamente, que no dan los blancos ni los colorados ni el frente, dan la opción que ellos querían dar, pero estaría bueno que haya opciones. Yo siempre digo, yo siempre prefiero los votos a un partido X, al blanco, al anulado, que en definitiva siempre digo, por lo menos no levantan la mano en sala, ¿verdad? Pero entiendo que también es difícil porque hay que tener mucho equipo para salir a buscar. Claro, la gente se pregunta eso contigo, Gustavo. Si lo tuyo es una pelea pura y exclusivamente idealista, por un ideal de país, o realmente estás dando una pelea con un objetivo político. Nosotros estamos... Político partidario estamos hablando. Es decir, mucha gente cree que vos sos de Asamblea Popular. No soy de Asamblea Popular, inclusive en su momento tuve una situación controversial con CX36 y es notorio que yo me aparté de la radio, ¿verdad? Ahora vos estás en Fénix, ¿no? Yo estuve en Fénix, pero por razones de carácter personales, tengo a mi padre muy enfermo, hice un impasse en la audición que tenía. Y bueno, estoy, digamos, tratando de solucionar esos temas de carácter personal. Pero lo importante para la gente que se pregunta cuál es la finalidad del doctor Salle. Hoy por hoy asistimos a un gobierno que se autoproclama de izquierda y yo diría que esgrime esa bandera como una metodología de estafa intelectual. Y hay en el país una suerte de matrización